Mi nombre es Dauno Totoro y a nombre del diario les queremos dar la bienvenida a todas, todos y todes quienes están conectándose a esta transmisión. Partimos un poquito tarde porque, bueno, había que coordinar otras cosas. Estamos con Amanda Baeza de Vencer de la Universidad de Chile y con Aldo Villalobos del Comité de Solidaridad con Palestina de la Universidad de Chile, vocero también de la CAMPE. Y estamos en este programa especial porque estamos transmitiendo directamente desde la CAMPE de estudiantes de la Universidad de Chile que están exigiendo la ruptura de los vínculos de la Universidad de Chile con las universidades israelíes que son cómplices del genocidio que se está cometiendo en Gaza. ¿Estamos bien con la transmisión? Estamos esperando entonces un saludo si quieren. Hola. Como mencionó Dauno, soy Amanda, estudiante de Filosofía y Humanidades y electa hace muy poco como consejera de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Y bueno, estamos acá hace ya 8 días resistiendo en el acampe con cosas buenas y cosas malas, pero todo ha ido bastante bien. Sí, bueno, un saludo a todas las y los compas que están acá acampando. Y bueno, también contar que el día de ayer fue un día muy álgido de asambleas en distintas facultades, donde se votó dar continuación a la movilización por Palestina en la Universidad de Chile, y también se discutieron varias cosas que están pasando dentro de la universidad, como por ejemplo la infraestructura precaria que viven los compañeros en artes, lo cual incluso influye en los trabajadores quienes han tenido, bueno, accidentes laborales. Hay una trabajadora que se mutiló un dedo por las malas condiciones laborales, por no capacitación y la misma infraestructura. Así que hay muchas cosas pasando hoy en día. O sea, como que ha estado bien movida la contingencia interna en la universidad. Entiendo que además Artes Centros, lo que sí tú está en toma, lleva ¿cuánto? ¿Una semana? ¿O un poco menos? Más o menos. Y bueno, mañana hay una marcha convocada en el centro de Santiago por la exigencia de la ruptura de los vínculos con universidades israelíes también, y entiendo que además en este preciso instante se está realizando un pleno de federación. Bueno, vamos a hablar de todo eso un poco, y también la idea es que puedan hacernos preguntas a través del TikTok de la Izquierda Diario para que Aldo y Amanda puedan ir respondiéndolas. Avisamos de antemano que Amanda se tiene que ir en breves instantes porque tienen una asamblea. Esto lo estamos haciendo acá directamente en vivo y en directo desde la CAMPE. De hecho, se escuchan murmullos porque hay harta gente ahí organizándose, descansando, haciendo cosas de acampe, exactamente. Entonces, bueno, si nos pueden contar, la Amanda decía, llevan 8 días en el acampe, en el marco de un movimiento internacional estudiantil que se ha desarrollado en más de 300 acampes a nivel mundial, exigiendo el fin del genocidio, el fin de la masacre y la ruptura de las relaciones de las universidades con las universidades israelíes. Entonces, nos pueden contar un poco cómo se desarrolló, cómo se llegó hasta a esta situación, para que la idea precisamente es que la gente pueda conocer un poco desde dentro de cómo se ha producido esta lucha, esta movilización. ¿Te gustaría? Sí, bueno. Bueno, como partir, el Comité de Solidaridad por Palestina nació en octubre del año pasado, desde que comenzó como estos nuevos ataques desde o sea, estos nuevos ataques hacia Palestina, o sea, hacia la Franja de Gaza en específico. Nosotros como comité estuvimos levantando diferentes actividades desde el año pasado, y ya este año empezó a crecer un poco más el movimiento dentro de los estudiantes de la Universidad de Chile, y en base a eso empezamos a hacer diferentes actividades que finalmente como que culminaron en lo que fue el banderazo de la semana pasada, donde hubieron cientos y cientos de estudiantes que vinieron en apoyo a ese banderazo, y que eso además concluyó en que pudiéramos ocupar el espacio de la Casa Central en forma de manifestación acampando. Igual por las condiciones como del frío y todo eso, las carpas que tenemos las estamos usando como bodegas, pero nos seguimos quedando a dormir dentro de la Universidad de Chile, de la Casa Central, pero a su vez no ha sido una toma totalmente porque las autoridades no han querido irse. Siguen acá, y de hecho hoy día la misma rectora afirmó que se quedó a dormir aquí para que no se hiciera toma efectiva de la universidad.
Claro, bueno, las autoridades han tenido como una línea muy intransigente al respecto de las demandas de la movilización, pero antes de entrar a ese punto, si nos puedes contar un poco también, quizá tú, Aldo, cómo ha sido la recepción de otros sectores. Bueno, rápidamente se emanó una declaración de firmas en solidaridad con la movilización. ¿Ha habido apoyo también de académicos o no? ¿Qué se ha vivido al respecto? ¿Cómo se ha rodeado el acampe? Bueno, nosotros desde un principio quisimos hacer un comité que tuviera carácter triestamental, porque claro, o sea, toda la comunidad educativa y la sociedad en general tiene algo que decir frente a un genocidio, ¿no? Y bueno, en ese sentido, desde el 15 de mayo, donde se hizo este banderazo que comenta Amanda, hemos recibido mucho apoyo de parte, bueno, de las asociaciones de académicos, de funcionarios. Un pronunciamiento público. Claro que sí, funcionarios de honorarios también, y en ese sentido, bueno, estuvo la declaración pública de FENAFUCH, Federación Nacional de Funcionarios de la Universidad de Chile, también de la Sintrauch, donde están los funcionarios honorarios, bueno, y también de la ACAUCH, que es la Asociación de Académicos de la Universidad, en donde nos han respaldado públicamente esta forma de movilización que nos dimos también los propios estudiantes de la universidad en asamblea, bueno, también que fueron biestamentales. El día 14, no, perdón, 13 de mayo, hicimos una gran asamblea biestamental, no, mentira, triestamental en Juan Gómez Milla, el campus más grande de la Universidad de Chile, donde asistieron alrededor de 350 personas, entre ellas académicos y funcionarios, y donde votamos también esta forma de movilización que estamos llevando adelante. Entonces, estamos muy contentos, los y les compas de la CAMPE, con el apoyo público que nos han dado las asociaciones de académicos y de funcionarios, y en realidad, bueno, estamos en permanente contacto. También le extendimos la invitación a marchar el día de mañana justamente para demostrar esta gran fuerza triestamental que ha sido el motor principal, en realidad diría yo, de esta movilización. Claro, yo creo que eso es bastante relevante, el hecho de que hay un involucramiento más o menos activo de académicos, de funcionarios, funcionarios honorarios, que han apoyado a las y los estudiantes y a través de ellos a la exigencia de la ruptura de los vínculos que existen con las universidades israelíes y la solidaridad con el pueblo palestino. Antes de continuar con esa conversación, si nos pueden contar también, porque además se han hecho muchas actividades, estuvo Claudio Nach, se han hecho varios foros, se ha ido desarrollando ese tipo de actividades, cómo lo ha recepcionado también la gente. Acá, para quienes no saben, la Casa Central de la Universidad de Chile queda justo frente a la Alameda, a, no sé, 4 cuadras de La Moneda, y pasa un montón de gente. Se han recibido también apoyo de gente y si también ha habido movimiento en otros sectores estudiantiles. Claro. Bueno, también la comunidad palestina como que como que ha tenido un muy recibimiento, y también las actividades que se hacen son abiertas al público, para que se muestre como una comunidad y una solidaridad de todas las personas que puedan pasar y puedan entrar a ver qué está pasando, y muchas veces hay gente que a lo mejor no sabe hasta el final qué pasa en el conflicto, y los conversatorios que se hacen informativos ayudan mucho a que se cree una comunidad de no solamente estudiantes, sino también de personas que son ciudadanos también, pero eso, creo que no solamente dentro de los estamentos de la universidad hemos recibido apoyo, sino como de la gente que pasa en la calle, porque también nos hemos puesto con parlantes a hablar, y hay gente que se nos acerca, hay gente que se emociona con lo que estamos haciendo también. Entonces, eso. ¿Y coordinación con otras universidades o...? Sí, sí. De hecho, hoy día mismo tuvimos una pintatón de lienzos, donde llegaron varias universidades distintas, y bueno, la semana pasada, el día jueves, si no me equivoco, también tuvimos una asamblea muy grande donde llegaron estudiantes de la UDP, de la USACH, de la Alberto Hurtado, de la UAC, también para poder sumarse y para poder saber cómo hacerlo dentro de sus mismas universidades. De hecho, la marcha que se convoca mañana es una marcha convocada por la CONFECH, que es muy importante porque ahí están muchas de las universidades públicas que hoy se pueden movilizar, y no solo públicas.
Bueno, yendo como más en concreto al tema de las exigencias que están planteando, en general se entiende que la petición central es la ruptura de los vínculos de la universidad con universidades israelíes. Si nos pueden profundizar un poco en ese aspecto de qué contratos, de qué vínculos se trata, y qué exigencias concretamente están haciendo. Sí, bueno, primero tenemos que saludar la ruptura de relaciones con el convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén que hubo en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Como campamento y estudiantes movilizados en solidaridad con Palestina, consideramos que fue un avance para seguirnos apoyando en los métodos de la movilización. Sin acampe no había quiebre. No, para nada. De hecho, el movimiento de boicot al Estado de Israel, digamos, por parte de los estudiantes acá en Chile, lleva aproximadamente movilizándose desde el año 2015. Y desde ese año se levantaban plebiscitos, solicitudes al decano para que se rompiera esa relación y el día de hoy, ¿cachai? Este año justamente ocurre el acampe, hay movilizaciones masivas y se rompe relación, o sea, hay una relación directa con la movilización que estamos llevando adelante y lo celebramos. Pensamos que es un puntapié y un ejemplo muy importante a lo que se puede hacer y también al triunfo de nuestra movilización, porque bueno, pedimos la ruptura de todos los convenios que mantiene la universidad con academias del Estado de Israel. Bueno, y para ahondar un poco más en eso, de las que se saben, ¿no? De las que la universidad ha dado cuenta, hay dos vigentes. Una con la Universidad de Ben Gurión, que tiene principalmente características de intercambio académico de estudiantes, financiamiento de viajes y ese tipo de cosas, y también con la Universidad de Tel Aviv, que esa está en el marco del Acuerdo Marco, que es, digamos, un acuerdo ya más profundo, digamos, porque, bueno, implica también la solicitud que tenga alguna de las partes con respecto a gasto extra, investigaciones extra, etcétera. Nosotros consideramos que es fundamental romper relaciones y convenios con estas dos instituciones porque han estado directamente ligadas no solamente al genocidio, sino que también a la ocupación y el desplazamiento del pueblo palestino de Gaza. Claro, antes del 7 de octubre, como claro, se ha dicho internacionalmente, esto no parte del 7 de octubre claro. Del año pasado, sino que tiene que ver con los 76 años de ocupación. Claro, o sea, en la Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, se desarrolló la teoría de la guerra desigual, que si podemos indagar un poquito en esa teoría, es que básicamente se desplazan para el ejército de Israel, digamos, como objetivos principales el otro ejército, sino que se pone prioridad a objetivos civiles, infraestructura civil, o sea, es una teoría del genocidio, ¿cachai? Claro. Y bueno, en esas instituciones como las que mantenemos relación el día de hoy en la Universidad de Chile, se mantienen y queremos que eso deje de ser así. Bueno, yo creo que eso es bien relevante, o sea, muestra cómo no solamente en general, ¿sí? Preguntas en el chat, dale. Carlos, ¿qué piensan de la solución de dos estados que colocan algunos países de la ONU? ¿Qué piensan de la solución de los dos estados que colocan países de la ONU? Y también pregunta, ¿por qué meterse en temas extranjeros si tenemos los propios? ¿Por qué meterse en temas extranjeros si tenemos los propios? Ya, ¿quién va? No sé, pues ahí los protagonistas de esta historia. Yo solo recordarles que estamos desde la Casa Central de la Universidad de Chile, en el acampe, que están realizando sus estudiantes exigiendo la ruptura de los convenios de la universidad con universidades israelíes. Solo quiero reforzar algo de lo que decías tú, Aldo, de que no solamente es un movimiento simbólico el romper relaciones con esas universidades, sino que está demostrado que las universidades tienen involucramiento directo en prácticas de desplazamiento, de genocidio, de apartheid. En particular hasta lo que sabemos, claro. Que se mantiene relación. Bueno, primero con la solución de dos estados, mira, nosotros ahora estamos levantando un acampe en particular para que cesen los convenios y para exigirle al gobierno de Boric también que rompa relaciones diplomáticas, diplomáticas, militares y económicas con el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado que en 1948 empezó ya con una política de desplazamiento y ocupación y es brutal si uno lo piensa porque en realidad los acuerdos de Oslo, donde se teorizó sobre esta salida de los dos estados, en la práctica ha resultado en
en lo que vemos hoy, que es un genocidio. O sea, uno podría decir, no es una consecuencia lógica, ¿no? Pero después también hay que ver cómo los distintos gobernantes del Estado de Israel han tendido siempre a políticas de desplazamiento, de abuso de poder, digamos, de genocidio. O sea, y hoy, en el gobierno de Netanyahu, que es un ultraderechista, digamos, allá en el Estado de Israel, de genocidio. Entonces, yo creo que hay que pensar otras salidas, no de esta convivencia legal boba en general entre dos estados, como si fueran neutrales, digamos, cuando la historia está demostrando de que lo único que dejó la salida de los dos estados es el desplazamiento y la muerte de las personas palestinas. A mí me parece que hay que pensar otro tipo de soluciones. Bueno, y no, tampoco voy a hablar a título personal, ¿no? Como representante del campamento, pero creo que es una discusión muy interesante a la que hay que entrar. Bueno, y como estudiantes, digamos, unificados acá en el campamento, en las movilizaciones dentro de la universidad, también tenemos distintas opiniones. O sea, claro, es un debate que se está dando y que es muy valorable, digamos, y muy valorable que se pregunte aquí también. Claro, y sobre ese punto yo creo que es más interesante, como un debate abierto, también desarrollar la problematización de la política de los dos estados, porque dos estados en relación, se cayó el micrófono, dos estados en relación a qué frontera, dos estados en relación a las fronteras que actualmente existen, donde Palestina sería un estado absolutamente cercenado y controlado por la ocupación sionista, con las fronteras posteriores a 1967 y la ocupación ilegítima, ilegal que realizó el Estado de Israel. ¿Qué pasa con todos los palestinos que hoy quieren retornar a sus ciudades natales, claro, que están en Israel, claro, después de la Nakba? ¿Qué pasa con todos los palestinos exiliados? La política de los dos estados no responde a esa problemática y ha demostrado ser, lo que decía, absolutamente irrealizable y que va a mantener la opresión del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Quería volver un poco bueno, agradecer las preguntas y volver tomando la última pregunta que decían, ¿por qué tomar un tema internacional? Relacionarlo también a la ubicación, a la posición que ha tenido las autoridades, particularmente la rectora Rosa de Bes ante el ACAMPE. Y solamente quería leer porque hoy día estuvo muy activa Rosa de Bes en distintos medios, donde salió señalando que rechazaban revocar convenios con planteles israelíes. Decía, esto lo decía Rosa de Bes, romper relaciones es acallar las voces disidentes y críticas. Creo que es un grave error y me preocupa que los estudiantes lo vean así. ¿Qué opinión tienes tú de esto y de la posición que han tenido las autoridades y por qué preocuparse de temas internacionales? Me tengo que ir. Ah, tienen la asamblea. Sí. Disculpen. La dinámica del campamento, hay que hacer cosas. Entonces, sí, tienen asamblea ahora. Tengo asamblea ahora de una de las comisiones que tenemos, entonces me tengo que ir, pero agradezco la invitación y nos estaremos viendo en próximos envíos. Ya la pregunta queda pendiente entonces para Amanda. Ya, muchas gracias. Bueno, veamos aquí. Sigamos. Sí. Entonces, eso. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cuál ha sido la posición? Evidentemente se puede notar que ha sido un no rotundo, digamos, de parte de la rectora de mantener las relaciones. Claro, y además de una ubicación bastante inaceptable comparando el acampe con la violencia de las tropas genocidas en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino, diciendo que es antidemocrático, que no responde a la pluralidad, romper con los convenios. Claro. ¿Y por qué los estudiantes entonces se preocupan de estos temas internacionales? Sí, bueno, yo creo que en primer lugar decir que es antidemocrático el hecho de romper lazos, convenios con un Estado genocida, es como relativizar la democracia y el liberalismo, digamos, hasta un absurdo, ¿cachai? Porque es pensar que por la mera defensa de la libertad de expresión en general podemos justificar este tipo de sucesos históricos que digamos, como que fueran neutrales, como que en realidad no hubieran intereses detrás y bueno, un genocidio. A mí en realidad me molesta mucho que Rosa de Bes no use la palabra genocidio en ninguna de sus declaraciones. Claro. y revista a los autores de esta masacre de, digamos, gente con libertad de expresión y gente, digamos, que está luchando en contra del mismo. Sí, quizás se preste para confusión si no aclaramos que quienes dirigen estas instituciones allá en Israel sí han tomado parte dentro, como decía antes, del desplazamiento del pueblo palestino, de su ocupación y el genocidio.
por ejemplo, la Universidad de Ben Gurión también tiene gran participación hay un instituto para las defensas israelíes allá en Ben Gurión, y bueno, Ben Gurión mismo, que digamos es un símbolo del sionismo como ideología de también. La ocupación colonial, claro. Claro, entonces, en ese sentido, para llevarlo al debate algo concreto, digo, en ese sentido, con ellos, con ese tipo de instituciones, es que Rosa de Beth dice que coartaríamos la libertad de expresión. ¿Cachai? Además de que estamos hablando de una libertad de expresión en el marco, ¿no?, de un sistema un sistema liberal, ¿cachai?, capitalista, en el que incluso su propio argumento queda inválido porque está hablando de tener convenios con un Estado, bueno, con un gobierno en este caso, más que Estado, que está acusado de criminal de guerra. Por las cortes internacionales. Entonces, simplemente por el mero hecho de defender la libertad de expresión, también estás pasando a llevar todas las normas clásicas, digamos, de la democracia liberal republicana que ella tanto dice defender. Claro, yo creo que además es bien, como decías tú, contradictorio o llamativo el hecho de que sea ella quien hable de lo democrático o no democrático que sería romper convenios, cuando yo creo que la pregunta que hay que hacerse es ¿quién decidió hacer esos convenios? ¿Quién decidió mantener esos convenios? ¿Y quién sigue decidiendo que esos convenios sigan en pie? O, por ejemplo, ¿quién decide que la Universidad de Artes, por poner un ejemplo, o sea, la Facultad de Artes reciba un financiamiento absolutamente insuficiente que se traduce, por ejemplo, en que los funcionarios reciban capacitaciones insuficientes y que terminan con accidentes laborales, como ocurrió con una funcionaria en la facultad que terminó, si no me equivoco, perdiendo un dedo por producto de las malas condiciones laborales? Entonces, ahí hay una relación del problema del autoritarismo y la falta de democracia al interior de la universidad. Y claro, o el caso de Margarita Ancacoy también, que se firmó unilateralmente que ella ingresara a las 6 de la mañana a su trabajo, exponiéndola a condiciones muy riesgosas, sin el acceso a un transporte de parte de la universidad, y bueno, la terminaron matando, y digamos, quien también era responsable en esa jefatura, hoy también tiene un cargo dentro del equipo de rectoría, en la prorectoría. Claro, entonces yo creo que ahí hay también exactamente eso, el cuestionamiento al autoritarismo al interior de la universidad. ¿Autoritarismo en qué sentido? Para quienes quizás no estén tan familiarizados con el término, autoritarismo en el sentido de que al interior de la universidad, que se dice democrática, que se dice plural, y baluarte de todos esos conceptos que decía Aldo de la democracia liberal, aquí corta el queque la rectoría con las autoridades. Claro. En una institución además llamado Consejo Universitario, donde quienes estamos llevando adelante, digamos, esta movilización más masivamente, por decirlo así, que somos el estamento estudiantil y de funcionarios, tenemos una representación paupérrima, o sea, funcionarios tendrán 3 votos y estudiantes 1 dentro de una mesa con 27 personas, o sea. Claro. Bueno, y avanzando un poco en bueno, si hay preguntas, la Cata no. Ajá. ¿Cuál es la reacción que han dicho los trabajadores de la Universidad de Chile a propósito de la CAMPE? La pregunta es, ¿qué han dicho los trabajadores de la Universidad de Chile a propósito de la CAMPE? De alguien que se conectó tarde, porque ya lo habíamos comentado, pero no está de más insistir en eso. Claro, bueno, llamo a leer la declaración de Sintrauch y también de FENAFUCH, o sea, y de ACAUCH también, pero en particular la de Sintrauch y FENAFUCH, porque en realidad la de ACAUCH llegó inmediatamente, o sea, los académicos de la universidad no dudaron, por decirlo así, en desmentir que había una ocupación violenta, no dudaron en desmentir que éramos un grupito de estudiantes, digamos, y también respaldaron los métodos de movilización y organización que nos dimos en asambleas, los estudiantes, los académicos, los trabajadores, sobre, digamos, el banderazo y la acampada acá en la Casa Central. Y también los trabajadores de la universidad que están honorarios, también un poco que fueron en la línea de decir, bueno, lo que estábamos haciendo era totalmente legítimo, y lamentaban en realidad el tono de rectoría con respecto, primero, a no mencionarse, o sea, no pronunciarse sobre la demanda, y en segundo lugar, de solamente buscar desprestigiar no solamente el estamento estudiantil, sino también la forma democrática de movilización que estamos teniendo el día de hoy, que claro, claramente incomoda mucho a Rosa de Beth. Bueno, también la FENAFUCH
sacaron la declaración en donde básicamente el respaldo es muy grande. Claro. Oye, y bueno, un poco que, claro, llevan 8 días de acampe y ha pasado de todo, y ha habido de todo. Se han tenido asambleas triestamentales, asambleas de acampe, reuniones con las Con otras autoridades que han sido, bueno, universidades. asambleas con otras universidades, bueno, de todo tipo de actividades, colgaron una bandera gigante, qué sé yo. Y Muy mañana, bueno. y mañana hay una marcha. Mañana hay Sí. una marcha. Cuéntanos un poco la importancia de esta marcha, qué estamos planteando hacia allí, y qué perspectivas darle también al movimiento. Sí, bueno, la marcha de mañana es muy importante, la venimos organizando intensamente, al menos desde acá, desde el campamento, para que efectivamente mostremos en la calle la fuerza de esta movilización, la fuerza junto a trabajadores de la universidad, académicos y funcionarios, y bueno, que podamos realmente impulsar la demanda de la ruptura de convenios, porque recordemos que aunque la rectora Rosa de Bes quiera sacar el foco y decir que lo que se necesita en realidad es levantar convenios con universidades palestinas, invitar a académicos palestinos que en este momento están sobreviviendo, digamos, intentando que no los maten básicamente, o sea, las universidades están siendo usadas como refugios para la gente que está siendo desplazada por el genocidio. Bueno, en ese sentido, nosotros lo que estamos intentando hacer es que esta demanda que fue levantada en instancia democrática y que fue fuertemente respaldada por los estamentos de la universidad se exprese en las calles también, para que se mueva esta intransigencia que están teniendo las autoridades el día de hoy. O sea, sin ir más lejos, se convocó a un consejo universitario el mismo día, a la misma hora prácticamente, que en la que estaba convocada una marcha, la marcha hace una semana atrás. Claro, o sea, hay una intención clara de tratar de boicotear esa iniciativa. Y me llama la atención además algo que de hecho tú me habías mandado por interno, que claro, que Rosa de Bes muy tranquila, muy tranquila y muy suelta de cuerpo, dice, no podemos romper convenios, lo que hay que hacer es buscar más relaciones con universidades palestinas. Habría que hacerle llegar esta lista de más de 30, quizá 40 académicos y profesores asesinados por el ejército israelí en este genocidio, en esta masacre. Entonces, mientras ella se preocupa de decir hay que mantener relaciones con Israel, busquemos profundizar relaciones con las universidades palestinas, quizá habría que decirle, señora Rosa de Bes, están bombardeando las universidades palestinas, están asesinando a los académicos palestinos. Bueno, y lamentablemente le hemos dicho y sigue siendo su postura. Sigue siendo su postura, claro. Oye, y bueno, está clara la movilización del día de mañana, la convocatoria que están haciendo. Muy importante, vayan. De hecho, si no son estudiantes de la universidad también, porque esto, como decía anteriormente, es una demanda social. Y respecto al gobierno, tú habías comentado algo ya respecto al gobierno. Me imagino que no has tenido ningún tipo de diálogo con el gobierno aquí, pero ¿qué ves tú cómo ha actuado cuando incluso tenemos gobiernos acá en la región, como el de Petro en Colombia, que el 1 de mayo ya anunció ruptura de relaciones? Acá Boric, que se dice de izquierda y democrático, no pasa nada. Bueno, diálogo con el gobierno ninguno. Ya ha sido difícil el diálogo con las mismas autoridades del Estado de Chile, o sea, de la Universidad del Estado de Chile. Pero bueno, en realidad a mí me causa gran como desazón el hecho de que incluso Boric hace una semana atrás dijo que no sacaría al embajador como señal política, digamos, de Israel, de acá de Chile, siendo que es una persona, Gil Arceli, que ha hecho política abiertamente justificando el genocidio desde el 7 de octubre y que tiene esta línea de más o menos de empatar, ¿no? Y decir como, bueno, en realidad los genocidas son Hamás, por ejemplo, siendo que, bueno, aunque yo personalmente no comparto los métodos de atacar a civiles y de digamos, esas iniciativas individuales, creo que así no se va a poder solucionar lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Y un pueblo oprimido tiene derecho a resistir y a defenderse. Claro que sí. Creo que eso no justifica que tú dejes en la embajada a un personaje así. No, y además, o sea, esa es la disposición del gobierno, es de básicamente hacer oídos sordos tanto a la exigencia de los estudiantes, de trabajadores de la Universidad de Chile, pero también de la comunidad palestina que se ha estado movilizando fuertemente desde el 7 de octubre en contra del genocidio. Y exigiendo concretamente la ruptura de relaciones, como han hecho ya otros países. Y de hecho la declaración de Boric creo que era más nefasta, porque decía, lamentamos el genocidio que está ocurriendo o la masacre que está ocurriendo,
pero mientras siga ocurriendo lo que ocurre en Gaza, vamos a mantener al embajador en Israel. O sea, una cuestión, no se entiende. Bueno, ahora, para ir cerrando y agradecer a quienes han estado también acá en la conexión y a la gente presencial aquí. Ah, ya, vale. Sí, yo creo, ¿no? Un par de preguntas Sí, más. claro. Y si igual llevamos, ¿cuánto? ¿Media hora? ¿Más o menos? Sí. Hay varias preguntas. Ah, ya. Hay una que dice, en Palestina se comete violencia contra las mujeres solo por la creencia del Islam. Ya, Otra que dice, ¿qué opinan sobre Hamas? ya. Y preguntan, ¿ustedes están por la causa del conservadurismo tiene más cara de derecha? Si no, ¿cómo sería? ¿Qué? Uy, bueno, esa no Impresionante. sé si es una pregunta, es como más una afirmación, Claro, ¿no? como una. Sí. Bueno, y por la primera pregunta, ¿cómo? ¿La decimos de nuevo? Ya, era que por el Islam La violencia sobre se las mujeres. comete violencia hacia las mujeres, claro. Bueno, en realidad, yo igual me reivindico feminista socialista y considero que la violencia institucional y la violencia política es un hecho que ataca principalmente a las mujeres y disidencias, sobre todo en un contexto de genocidio, digamos. Y me encontraría completamente una persona inconsecuente si no estuviera de pie, luchando y, digamos, denunciando las políticas profundamente patriarcales y, bueno, nefastas que está llevando adelante el Estado de Israel con el pueblo palestino en general y las mujeres y sectores más oprimidos en particular. Entonces creo que el empezar a entrar a discusiones que si esta es la religión más imperante, digamos, dentro de este territorio o si se eligen, se dan esta forma de organización política, no viene no tiene sentido considerando que están siendo un pueblo oprimido, duramente atacado. Bueno, en realidad que uno no tiene que esperar que la gente piense y haga lo que uno quiere, sino simplemente pararse y defender sus ideales, sobre todo en este contexto del genocidio más grande del siglo XXI. Claro. No, y sobre lo de Hamas y eso, el problema es que nunca se trató de Hamas. Si Claro. esto no empezó el 7 de octubre, aquí hay una política de desplazamiento permanente. De Aquí hecho, hay, jamás es como una respuesta también a la claro, política. y independientemente de las diferencias que tengamos, aquí de lo que se trata es de que hay un intento de desplazamiento forzado, hay una negación a un pueblo de existir como nación, hay una práctica política de exterminio, hay un genocidio de más de 35.000 personas, hay incluso ataques brutales en contra de la Cisjordania ocupada, donde no está jamás. Hay una expulsión masiva de familias palestinas. Un régimen de apartheid en Palestina y en Israel para los ciudadanos palestinos. Claro, entonces no se trata de eso. Y de hecho, yo creo que, y esto ligándolo un poco a la pregunta que te quería hacer, que esto también tiene que ver con la geopolítica. O sea, Israel no se manda solo tampoco. Israel ha sido una especie de estado tipo ejército de ocupación en Medio Oriente que representa los intereses del imperialismo norteamericano. Porque allí está la vanguardia de la reacción norteamericana defendiendo sus intereses en Medio Oriente, encargándose de cercenar a Palestina, pero también de atacar al Líbano, atacar a Egipto, atacar a todos los países en aquella región y proteger los intereses comerciales y económicos norteamericanos allí en la zona y militares. Entonces, bueno, también han salido voces de, bueno, este movimiento que comienza a resurgir o que se ha venido desarrollando especialmente desde el 18 de abril a la fecha, puede tener potenciales. Se ha comparado con el movimiento contra la guerra de Vietnam en los 60, en los 70. ¿Qué perspectiva le podemos dar? Bueno, incluso acá al interior de la universidad ha servido para dinamizar a sectores del movimiento estudiantil. ¿Qué perspectiva? Antes no había movimiento. Antes no había movimiento, de hecho, claro, acá en la universidad, antes en el último tiempo, post pandemia, digamos, o durante el año pasado. Entonces, ¿qué perspectiva le podríamos dar en el sentido de pensar un movimiento estudiantil que sea antiimperialista, que busque enfrentar los intereses del imperialismo norteamericano, que tienen toda la relación con lo que hoy está pasando en Palestina y en la Franja de Gaza?
Claro, bueno, yo creo que lo primero que hay que considerar es que lo que pasa en Palestina nos tiene que remecer a todo el mundo. Y en ese sentido, como decías tú, el hecho de que el Estado más militarizado del mundo, donde la sociedad civil y el ejército están como mezcladísimos, por decirlo así, sea financiado principalmente por Estados Unidos, no es casualidad. ¿Cachai? Y en ese sentido, bueno, Estados Unidos es un estado que se conoce por su injerencia imperialista en otros países, y en ese sentido es muy importante la relación que se hace con los movimientos antiimperialistas que han habido en la historia, como, no sé, el Mayo francés, por ejemplo, el 68, los estudiantes en contra de la guerra de Vietnam, que fue un movimiento que se expandió a nivel mundial. Y esa es una característica que comparten los campamentos en contra del genocidio en solidaridad con el pueblo palestino hoy en día. Hay más de 300 campamentos a nivel mundial. Nosotros somos parte de aquello. Quisimos dar una señal muy clara para ser parte del movimiento internacional, en el sentido de que consideramos que no es solamente un gesto, no. Claro. Consideramos que tiene un carácter estratégico, en el que los estudiantes somos sujetos también políticos dentro de lo que está pasando con el genocidio, como también se consideraron los estudiantes estando en contra de la guerra de Vietnam. O sea, es conocido que cuando el ejército de Estados Unidos tuvo que salir de Vietnam, también fue por el gran revuelo que había a nivel internacional y también un poco el boicot que se hizo al ejército estadounidense, porque materialmente ellos eran mucho más fuertes, pero políticamente ahí se vio su debilidad. Entonces nosotros acá consideramos que la presión, la movilización, y que ha hecho retroceder a las autoridades que no habían hablado de este tema en 8 meses, claro. ¿Cachai? Con la muerte de 35.000 personas. Consideramos que eso que pasó, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Humanidades es una muestra de que la estrategia que estamos optando a través de nuestros propios instituciones democráticas como estudiantes está dando frutos y que tenemos que seguir en esa dirección. Bueno, también como lo demuestra la historia en ese sentido y esta pequeña historia que se está creando ahora con el campamento en solidaridad por Palestina, pero que en ese sentido le falta mucha más potencia, le falta mucha más masividad. Nosotros hicimos la exigencia a la Confederación de Estudiantes de la Universidad de Chile a que la marcha de mañana fuera difundida y extendida a nivel nacional. Y vimos también que como hay intereses dentro de esa federación que están ligados también a los intereses de gobierno, de un poco que esta ola internacional no pase por Chile, no se convocó, por ejemplo, a paralización a las universidades que adhirieron a marchar el día de mañana. Entonces, como es una convocatoria que es a las 11 de la mañana, entonces, ¿qué no podemos esperar? ¿Cachai? Sí. Sin paro es muy difícil. Entonces, también al utilizar esta estrategia más de movilización, de presión concreta, también nos hemos encontrado un poco como que de qué lado está cada persona, ¿cachai? De qué lado están las dirigencias estudiantiles que no quieren darle la masividad que puede tener esta movilización, y de qué lado también estamos las y los estudiantes, trabajadores de la educación, académicos, funcionarios, que efectivamente queremos jugar un rol porque las universidades de Chile rompan sus convenios con estas instituciones que están directamente ligadas, involucradas al desplazamiento y al genocidio del pueblo palestino, y también que queremos que el gobierno rompa relaciones como una medida, digamos, de presión concreta para frenar el genocidio. Eso. Bueno, más claro no puede ser, no te quitamos más tiempo. No, agradecer a todos quienes han estado en la conexión, a la gente acá en la Campe también por permitirnos hacer esta transmisión. Y yo creo que, claro, o sea, la conversación también tiene que apuntar hacia allá, en un momento en que el capitalismo internacionalmente te ofrece, no sé, la guerra en Ucrania que parece interminable, todos los líderes europeos hablan de guerra, de que hay que armarse, te ofrece genocidio y una crisis económica brutal. Yo creo que el movimiento estudiantil que se pone en movimiento es un rayo de esperanza en ese sentido, de que vuelva a aparecer en escena y que avance a cuestionar no solo el genocidio, sino que también este orden mundial, este sistema que como decíamos, no ofrece futuro alguno. Así que seguiremos aquí apoyando, cubriendo y siguiendo bien la lucha que están dando y dando todo el apoyo. Mañana la marcha, entonces, a las 11 de la mañana en el GAM. Sí, a las 10 de la mañana acá, fuera de Casa Central, nos juntamos para ir a GAM y después hacer la marcha hasta la Plaza de la Ciudadanía. Genial, eso sí. Chao. Chao, chao.